¿Todos los cristianos creen en el mismo Dios? Esta pregunta parece incómoda, incluso divisiva. Muchos preferirían evitarla en nombre de la unidad, del amor o de la tolerancia. Sin embargo, es una pregunta inevitable y profundamente bíblica. Porque si Dios es quien dice ser, entonces no todas las ideas acerca de Él pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Vivimos en una época donde la frase todos creemos en el mismo Dios se repite como un mantra. Se dice para evitar conflictos, para suavizar diferencias doctrinales, o para promover una falsa paz espiritual. Pero la Biblia no nos permite quedarnos en afirmaciones vagas. La Escritura siempre nos empuja a definir, a discernir y a confesar con claridad. La pregunta real no es si alguien cree en Dios, sino en que Dios cree. Un nombre no define una realidad. Muchos usan la palabra Dios, pero con significados radicalmente distintos. Para algunos, Dios es amor en el sentido de aceptación absoluta. Para otros es un juez severo pero distante. Para otros es una fuerza impersonal, una energía, una conciencia superior. Incluso dentro del cristianismo, se habla de Dios de maneras que a veces son irreconciliables entre sí. Es decir, Dios no garantiza que estemos hablando del mismo ser. El nombre puede ser el mismo, pero el contenido puede ser completamente diferente. La Escritura es clara cuando dice que hay quienes tienen celo por Dios, pero no conforme a conocimiento. Es posible ser sincero y estar profundamente equivocado. La sinceridad no convierte el error en verdad. El Dios revelado, no el Dios imaginado, el Dios del cristianismo bíblico, no es producto de la imaginación humana. No es una construcción cultural ni una proyección de deseos. Es el Dios que se revela. Y aquí entra la importancia central de la teología. La teología no inventa a Dios. Lo estudia tal como Él se ha dado a conocer. Dios ha hablado, ha revelado su carácter, su voluntad y sus obras, y esa revelación no es confusa ni contradictoria. El problema no es que Dios no se haya revelado, sino que muchas veces no queremos aceptar como Él es realmente. El Dios bíblico es santo, justo, soberano, eterno, inmutable y misericordioso. No podemos elegir qué atributos nos gustan más y descartar los demás. Un Dios reducido, editado o suavizado deja de ser el Dios de la Biblia. Diferencias que no son menores. Algunos dicen, no importa la doctrina, lo importante es creer en Jesús. Pero inmediatamente surge la pregunta, ¿en qué Jesús? ¿Un Jesús que es solo un ejemplo moral? ¿O el Hijo eterno de Dios? ¿Un Jesús que vino a hacer posible la salvación? ¿O uno que realmente la aseguró? ¿Un Jesús que se adapta a la cultura? ¿O uno que la confronta? Las diferencias doctrinales no son detalles secundarios cuando afectan la identidad de Dios, la naturaleza del pecado o el significado de la salvación. Cuando dos personas describen a Dios de formas opuestas, no están adorando al mismo Dios, aunque usen el mismo vocabulario religioso. La teología como acto de amor, aquí es donde muchos se equivocan. Se piensa que la teología divide, enfría o vuelve arrogante a la fe, pero la teología bíblica, bien entendida, es un acto de amor y obediencia. Amamos a Dios cuando buscamos conocerlo como Él es, no como nos gustaría que fuera. La ignorancia espiritual no es humildad, es negligencia. Dios no nos llamó una fe ciega, sino una fe informada por su palabra. Jesús mismo dijo que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero. Conocer, no solo sentir. Conocer, no solo experimentar. Unidad, sin verdad no es unidad. La verdadera unidad cristiana no se basa en minimizar la verdad, sino en someternos juntos a ella. La unidad bíblica es fruto de compartir la misma fe, el mismo Señor y la misma doctrina fundamental. Cuando sacrificamos la verdad en el altar de la tolerancia, no logramos unidad, logramos confusión. Y la confusión siempre termina debilitando a la Iglesia y deshonrando a Dios. Una pregunta personal. Por eso, esta pregunta no es solo teórica, es profundamente personal. Cuando decís creo en Dios, ¿en qué Dios estás creyendo? ¿En el Dios que se revela en la Escritura o en uno construido por tradición, cultura o preferencia personal? La teología importa porque define quién es realmente aquel a quien adoramos. Y adorar a un Dios falso, aunque sea con buenas intenciones, sigue siendo idolatría. Conclusión. No todos los que dicen creer en Dios, creen en el mismo Dios. Y reconocer esto no es arrogancia, es fidelidad. La fe cristiana no comienza con lo que sentimos, sino con lo que Dios ha dicho. Por eso estudiamos la Biblia con cuidado. Por eso hacemos teología, no para ganar discusiones, sino para conocer, amar y glorificar al Dios verdadero. Porque al final, no se trata de cuán sincera es nuestra fe, sino de si nuestra fe está puesta en el Dios verdadero. Soli Deo Gloria. Solo a Dios sea la gloria.